tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a su programa jurídico favorito, A Pie de la Letra. El día de hoy tenemos el caso de Pedro López. No sin antes comentarles que el objetivo de este programa es solucionar las situaciones jurídico-problemáticas que a ustedes se les puede presentar en su día a día. Como lo dijimos anteriormente, el caso de Pedro López trata de la siguiente manera. Pedro López se encontraba en el municipio de Fusagasugá, específicamente en la ruta Bogotá-Girardot. Es en ese entonces o en esta ruta cuando es embestido y golpeado por una buseta del servicio público afiliada a la empresa Expreso del Nororiente LTDA. Pues como consecuencia de este grave accidente, el vehículo sobre el cual Pedro López se transportaba da con pérdida total. Además de eso, se le hospitaliza durante 3 semanas en las cuales el señor Pedro López no puede ir a trabajar. Esta empresa, dicha anteriormente, tiene su domicilio en Bogotá y sucursales en Cali e Ibagué. Posteriormente al accidente, Pedro López va a la administración para ver qué se puede hacer y también trata de hacerle como el reclamo al señor Jaime Arias, dueño de la buseta, para ver si le puede responder por alguno de los perjuicios, a lo que le responden con una negativa y le dicen que no se puede hacer nada y que ellos no van a hacer nada. Es por ello que Pedro López acude a nuestro programa, ya que nosotros tenemos un amplio bufete de abogados especialistas de la Universidad Libre, la mejor universidad de Colombia. Es entonces cuando nos hace varias preguntas a nosotros para que ayudemos a solucionarlas. Para ello contamos con Valentina González Zapata, Fabio Alberto Castillo Huelvas, María Alejandra León y Juan Pablo Rodríguez Palencia, y por último quien les está hablando, Juan Felipe Murcia Cruz. Valentina, el señor Pedro López te hace la siguiente pregunta. Atendiendo los factores de competencia objetivo y territorial, ante cuál o cuáles jueces se puede o se deberá presentar la demanda. Valentina, te escuchamos. Claro que sí, Juan Felipe. Según mi concepto, debemos instaurar la demanda ante el juez civil del circuito de Fusagasugá, ya que nuestro cliente nos indicó que en el perímetro de este municipio es donde ocurrieron los hechos. Esto respondería al uso del artículo 28 del Código General del Proceso numeral 6, el cual indica que en los procesos de responsabilidad extracontractual será competente el juez del lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, hay otra posibilidad que no podemos desatender, y esta hace referencia al fuero concurrente. El fuero concurrente es una facultad que tienen los demandantes para instaurar la demanda ante el juez del domicilio del demandado o ante el juez del lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, es importante también atender al primer juez que aboque conocimiento. Muchas gracias por tu completa y muy oportuna respuesta, Valentina. Seguimos con nuestra compañera Alejandra. Alejandra, el señor López te pregunta, según la clasificación de los procesos, ¿cuál es el procedente a fin de tramitar la demanda? Te escuchamos, María Alejandra. Claro que sí, Juan Felipe. Aquí encontramos un proceso declarativo. Si ya sabemos, este tipo de procesos parten de la incertidumbre del derecho y lo que se busca es que se declare o se reconozca este derecho por medio de una sentencia ejecutorial. Entonces, bueno, ya centrándonos en el caso como tal, lo que buscamos es que se repare o se indemnice o como tal sea un reconocimiento por unos perjuicios ocasionados por un incidente de reparación civil extracontractual por parte de el Expreso Nororiente, LTDA y Jaime Arias. Muchas gracias por tu respuesta, querida colega Alejandra. También hay que resaltar que ese es un proceso de índole declarativo. Nuestro Código General del Proceso, en nuestro artículo 540, numeral B, nos indica cómo hacer las medidas cautelares en estos casos. Nos dice que, queridos televidentes, en la presentación de la demanda tenemos que decir que bienes sujetos a registro queremos que se cautelen. En este caso, en el caso de Pedro López, tenemos que decir que queremos que se cautele sobre el vehículo el cual causó el daño, el accidente, es decir, el vehículo del demandado Jaime Arias. También hay que decir que, respondiendo al caso específicamente, este va a ser un proceso de índole declarativo, como ya lo dijimos anteriormente, y que vamos a hacer uso de las medidas cautelares innominadas.
Estas son las que no están definidas en el código. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad y la roja, Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Seguimos con nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez Palencia. Nuestro compañero nos va a responder la siguiente pregunta del señor Pedro López. A fin de contestar la pregunta antes mencionada, es importante aclarar que la expresión fumus boni iuris, junto con las expresiones periculum in mora y periculum in dani, se configuran como los tres presupuestos de las medidas cautelares. También es importante decir que la expresión fumus boni iuris significa humo de buen derecho o apariencia de buen derecho, y será esta apariencia de buen derecho la que deberá tener en cuenta el juez a la hora de decretar las medidas cautelares, teniendo en cuenta también las pruebas y los hechos que se hagan llegar al proceso. Con esta apariencia de buen derecho, el juez decidirá o tendrá en cuenta la probabilidad de éxito de la demanda. Esto, claro, sin llegar al prejuzgamiento. En el caso específico, en donde Pedro es el demandante, teniendo en cuenta también que ya se ha dicho que será un proceso declarativo por responsabilidad civil extracontractual, debemos decir que el humo de buen derecho o apariencia de buen derecho para este caso específico sería el croquis o el plano en donde se demuestran los pormenores del accidente de tránsito ocasionado entre los dos vehículos, tanto el de Pedro como el vehículo de servicio público con el cual colisionó el vehículo de Pedro. Gracias por tu respuesta, Juan Pablo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro colega Pablo Alberto Castillo Huelvas, alias Bet, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Procesal y Derecho Civil. Pablo Alberto, Pedro López se pregunta, según el proceso que consideramos nosotros como abogados acertados provocar, ¿será necesario dar cumplimiento al presupuesto de la contracautela? Hola, ¿qué tal? Les saludo a Fabio Castillo Huelvas y vengo a responder el quinto interrogante estipulado en el parcial del primer caso. Establece el Código General del Proceso en su artículo 590 la posibilidad de que el demandado afectado por una medida cautelar preste contracaución en un proceso declarativo a pleno fin de lograr el levantamiento de la medida cautelar cuando ya se haya logrado o evitar la medida cautelar. Como en este caso, cuando las pretensiones van encaminadas a conseguir una indemnización por perjuicios civiles, sea de naturaleza contractual o extracontractual, plantea el código de que en procesos de este tipo, como lo respondimos en preguntas anteriores, declarativos, el demandado logre levantar la medida o evitarla. Si bien dice la norma textualmente de que las pretensiones, de que la contracaución debe ir acorde en cuantía a las que fueron las pretensiones de la demanda. Todo lo anterior nos lleva a resumir de que si bien en este caso por la naturaleza del proceso es procedente la contracaución, en el fondo tal vez no sea tan necesario. Muchas gracias.